¿sí? Vamos a repasar un poco, ¿bien? Hemos tenido una clase de presentación, ¿sí? Por motivo del paro, le hemos dado de manera virtual. Quedó grabada, ¿sí? En resumen, ¿qué le indicamos ahí? Bien, primero que nuestro medio de comunicación, y eso ustedes ya lo saben, ¿sí? Es el grupo de Facebook de la cátedra, ¿sí? Calculo que todos lo saben ya, ¿sí? ¿Todos se han podido unir al grupo de Facebook de la cátedra? ¿Sí? Bien. Bueno, en caso de que no hayan podido unirse, el link está también, ¿sí? En la misma aula virtual. Bien, y vamos a eso, fundamental. Punto número 2, el aula virtual. Bien, el aula virtual de la cátedra, allí en el aula virtual, ¿sí? Está todo el material de cátedra. Bien, ¿a qué me refiero con material de cátedra? El programa de la cátedra, ¿sí? El cronograma de clases y lecturas, ¿bien? Y toda la bibliografía, ¿bien? Todo el material, todos los textos que ustedes necesitan, ¿bien? Para poder cursar la materia. Está todo allí, con referencia, ¿sí? A la bibliografía. Ustedes pueden descargarla de manera gratuita y leer en el celular, leer en la tablet, donde ustedes quieran. Bien, ahora, si ustedes prefieren, ¿bien? Tener el material impreso, no hay ningún problema, ¿sí? Se van aquí a la fotocopiadora Vivi, que está aquí sobre la misma calle Otero, ¿sí? Acá al lado, vieron que hay una galería que hay un montón de fotocopiadoras. Bueno, la que está en el centro de las dos escaleras, que se llama fotocopiadora del Progreso, ya no se llama Vivi el Progreso, ¿sí? Ahí están todas las cartillas, ¿bien? Donde ustedes pueden imprimir el material, ¿sí? Fotocopiarlo, si es que ustedes así lo quieren, ¿bien? Eh, ahora sí, a ver, preguntas. Está completa, pero son las lecturas obligatorias. Esto yo ya les expliqué en la clase de presentación. Ven el videito, porque en realidad está bastante más piola, es de media hora. Si yo de la clase estoy 1 hora y media. Esto está todo resumido. Bien. Está el programa general de la materia, bien, en el cual están todos los contenidos, ¿sí? Todas las unidades y toda la bibliografía, ¿sí? Que se utiliza, bien, en la cátedra. Ahora, con respecto a la bibliografía, ¿sí? No toda la que está en el programa es obligatoria, ¿sí? Para aprobar los trabajos prácticos, bien, y para promocionar. Ojo con eso, ¿sí? La bibliografía obligatoria está en el cronograma de clases y lecturas obligatorias. Repito, el material, los textos obligatorios que ustedes tienen que leer sí o sí, está en el cronograma de clases y lecturas obligatorias. Pregunta retórica, ¿dónde está ese cronograma? En el aula virtual. Perfecto. Bien, allí lo pueden descargar. Y si no lo quieren descargar porque dicen yo no quiero leer el material en PDF o como sea, sí, pueden sacarlo en la fotocopiadora. Buenísimo. Perfecto. Ya está perfecto. Magnífico. Buenísimo. Dale. Bueno, yo soy Iván Blacuz, soy JTP de la cátedra, estoy en la comisión de los martes y los miércoles, los que quieran ir. Una pregunta generalizada que hacen por todos lados no me inscribí en las comisiones de trabajo práctico a través del aula virtual, ¿no? Vayan directamente al horario que les parezca, si tienen que cambiarse también de comisión, si tienen problemas por algunas cuestiones laborales, familiares o etcétera. Van directamente a la comisión. Esta semana estamos arrancando de manera presencial. Hablan con el profesor, que todas las comisiones tienen cupo y se anotan directamente en esa comisión y comienzan la cursada. Nada más. Bueno, entonces, recuerdan eso, ¿sí? Las lecturas obligatorias, ¿sí? Están en el cronograma de clase y lectura obligatoria. ¿Por qué? Porque hay algunos que por ahí van y se sacan un libro entero que no necesitan, ¿sí? Entonces tienen que fijarse, ¿bien? En el cronograma de clases y lecturas obligatorias. Y allí están señaladas, ¿sí? Qué páginas tienen que leer, de qué página a qué página, ¿sí? O qué capítulo, ¿bien? Todo eso yo ya se los indiqué, ¿bien? En la clase de presentación que les dejé en el aula virtual y que les dejé en el grupo de Facebook, ¿sí? Que está grabada. Está todo explicado ahí. ¿Bien? ¿Otra duda, otra consulta?
son dos clases distintas. ¿Bien? Importante. Porque se puede dar a confusión, ¿sí? Recién una compañera suya me preguntaba, profe, ¿yo tengo que elegir entre lunes y martes? No, son dos clases distintas, ¿sí? No es que yo doy la misma clase en dos turnos, ¿sí? Ahora voy a dar Revolución Francesa y Estadounidense y mañana vamos a ver otro tema, ¿bien? Entonces, tienen que venir a las dos clases teóricas, ¿sí? Por reglamento, ¿sí? No son obligatorias las clases teóricas. Digamos que yo no les puedo tomar asistencia a las clases teóricas. Ahora, si ustedes no ven a la clase teórica, no van a entender el 75% de la materia. ¿Bien? Entonces, si bien nadie le va a tomar asistencia y nadie va a estar viendo a ver si vienen o no, si ustedes, digamos, no ven las clases teóricas o no vienen, si elijan ustedes la forma en la cual quieren hacer los teóricos, muy difícilmente aprueben la materia, ¿sí? Por eso que le damos todas las opciones. Pueden venir a escuchar la clase acá, la pueden ver online, ¿sí? O pueden verla grabada después, ¿bien? A mí siempre me gusta más dar la clase presencial, ¿sí? Lo que yo prefiero. Y está bueno que ustedes estén también, ¿sí? Así tenemos una relación eh, presencial, ¿sí? Real y cercana y no siempre mediante un dispositivo. Bien. Eh, otra pregunta, otra consulta. ¿No? Bueno, perfecto. Después cualquier cosa, cuando termine la clase, me quedo a responder, ¿sí? Hay una cuestión muy importante, ¿sí? Que no habíamos tratado en la clase de presentación, que tiene que ver con los contenidos, ¿bien? O el marco temporal que vamos a abordar, ¿sí? A lo largo del dictado de la cátedra, ¿sí? Yo sé que ustedes ya están hace un mes más o menos en la facultad, pero bueno, hay ciertos términos que no está de más repetirlos y ver si ustedes lo tienen claro. ¿Saben a qué nos referimos cuando hablamos de la cátedra? ¿Saben qué es la cátedra? ¿Sí? Bueno, la cátedra, cuando yo estoy hablando de la cátedra, estoy hablando de esta materia, historia social de la cultura, ¿sí? Cuando hablo del equipo de cátedra, estoy hablando de los profes que le integramos, ¿sí? Está el profe Ilan Blacut, está la profe Mónica Ulloa, está el profe Tomás Aramayo, ¿sí? Y está la profesora Virginia Gareca, encargado de los trabajos prácticos, ¿bien? Y yo soy el profe Gabriel Lagos, encargado de las clases teóricas, ¿bien? Entonces, ese es el equipo de cátedra, ¿bien? Em, Cada cátedra, sí, repito esto porque es importante para entender de qué se trata, es fundamental tener el programa. Número uno, ¿bien? Y en este caso también el cronograma de clases y lecturas, ¿sí? En el cronograma de clases y lecturas, ¿sí? Indicamos qué vamos a ver en cada clase y qué texto hay que leer, ¿sí? Y es un cronograma, ¿por qué? Porque está armado, ¿sí? Con fechas, ¿bien? El día 6 del 4 tenemos esta clase, vamos a ver Revolución Francesa y Estadounidense y tienen que leer el siguiente texto. Los textos, sí, son obligatorios, ¿sí? Tanto las clases prácticas como las clases teóricas, sí, tienen una bibliografía, un texto que ustedes tienen que leer, ¿sí? Hoy vamos a empezar viendo contenidos, ¿sí? Cuando me refiero a contenidos, es a los temas que nosotros vamos a tratar a lo largo de la cátedra, ¿bien? Y luego, durante las primeras clases, sobre todo los días martes, yo les voy a dar pequeños talleres, ¿sí? De comprensión de texto, de cómo preparar un examen final o cómo preparar un parcial, de cómo estudiar historia, ¿bien? Para ayudarlos, ¿sí? Porque yo sé que ustedes, en su gran mayoría, ¿bien? Recién están ingresando a la universidad. De hecho, no lo sé, miren, ahora que me acuerdo, yo siempre hago una pequeña encuesta que no la hice, bueno, porque es la primera vez que nos vemos de manera presencial. Bien, a ver, le pido que levanten la mano aquellos que son ingresantes de la carrera de comunicación social. Bien, perfecto. Tenemos una mayoría, ¿sí? De ingresantes. Le pido que levanten la mano aquellos que están haciendo por primera vez una carrera universitaria. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Ustedes pueden ser ingresantes de comunicación, pero también pueden haber hecho antes, no sé, ingeniería. ¿Sí? Perfecto. Bueno, bien. Em, entonces, tenemos una mayoría de ingresantes. ¿Sí? Bien, otro tema. El programa. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Sí?
en historia social de la cultura vamos a abordar, vamos a estudiar, vamos a trabajar un marco temporal, ¿sí? Un lapso de tiempo, ¿sí? Que va desde la doble revolución, ¿bien? Y cuando hablo de la doble revolución, me refiero a la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ¿bien? Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Desde el último cuarto del siglo XIX, vamos a ponerle como fecha tentativa 1789, ¿sí? De la Revolución Francesa, hasta, ¿bien? Inicio del siglo XXI, ¿sí? Ojalá que lleguemos a inicio del siglo XXI en el dictado. Generalmente siempre llegamos, ¿bien? O sea que es un largo recorrido, ¿bien? Que vamos a realizar a lo largo del dictado de la cátedra, ¿sí? Cada una, ¿sí? De estos contenidos están divididos en unidades, ¿bien? Ustedes vieron en el programa, ¿sí? Que hay distintas unidades, ¿sí? Cada unidad tiene un sentido, ¿bien? Es un recorte temporal que tiene un sentido, ¿bien? ¿Qué significa esto? Que hay un eje, ¿sí? Que le da sentido a esa unidad, ¿bien? Y a los contenidos que nosotros damos, ¿bien? La primera, perdón, es la segunda unidad, en realidad. La primera unidad está dedicada a cuestiones eh, introductorias de cómo trabajar la historia a nivel universitario, ¿sí? Y la unidad número dos, ¿sí? En la cual vemos, bien, los procesos de la doble revolución, ¿sí? Y la formación de la clase obrera y la consolidación de la burguesía y el liberalismo. Bien. Entonces, esos ejes temáticos son importantes que ustedes lo tengan en cuenta. No se hagan problema con los ejes temáticos, que yo se lo voy a machacar clase a clase, ¿sí? Lo vamos a ir retomando, ¿sí? El inicio, bien, de del dictado de clases, ¿sí? Ya lo tuvimos, bien, de manera virtual, bien, con la clase sobre revolución industrial, bien. Esa clase es la clase que yo subí, bien, que subió el profe también al grupo de Facebook y al aula virtual. Hay una aclaración que es muy importante, ¿sí? Esa clase que yo subí, chicos, es una clase vieja, ¿sí? Les cuento qué me pasó. Se me rompió la compu, por eso estaba charlando con la profe ahí y se me murió la portátil, ¿bien? No me puedo comprar otra nueva, o sea que tengo que arreglarla sí o sí, ¿bien? Y no tenía la posibilidad de grabar la clase, ¿bien? O sea que esa clase que está ahí está muy bien, digamos, tiene todos los temas analizados, está todo bien, pero yo después le voy a grabar una clase más cortita, ¿bien? Más resumida, ¿bien? Y se la voy a dejar nuevamente, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a ver, ¿bien? Dentro de los contenidos y que está dentro de la unidad 2. La clase siguiente es la que vamos a ver el día de hoy. Bien, la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense. ¿Sí? Estos dos procesos, ¿sí? Son sumamente importantes para comprender eh, los inicios de lo que nosotros reconocemos como la sociedad contemporánea. ¿Sí? ¿A qué me refiero con contemporáneo? Bien, a lo que es más cercano a nosotros, ¿sí? A lo que nos explica a nosotros como sociedad, como sistema económico, como sistema político, ¿sí? O incluso algunos rasgos culturales y muchas otras cosas, ¿bien? Que nos definen hoy en día como sociedad, ¿sí? Tienen una explicación histórica, ¿sí? Tienen un inicio, ¿sí? Y los historiadores, en líneas generales, ¿sí? Nos podemos ir más lejos todavía. Porque si nosotros decimos, bueno, a ver, nuestro sistema político se basa en la República. Bueno, ¿cuál es la primera experiencia republicana? Nos tenemos que ir a la antigua Roma. Decimos, bueno, y este es un sistema republicano, ¿sí? Que se desarrolla dentro de un sistema democrático. Bueno, ¿cuál fue la primera democracia? Nos tenemos que ir hasta la antigua Grecia. ¿Bien? Pero no podemos hacer eso, ¿sí? Una, porque no tenemos el tiempo para darle todo eso, ¿bien? Para hacer un recorrido histórico tan largo, ¿bien? Y porque además, ¿bien? Los fundamentos de la República Romana y de la democracia griega, esto lo vamos a ver un poquito, ¿sí? En la próxima clase, eran distintos, ¿sí? A este, digamos, la sociedad griega, la sociedad romana, en muchos aspectos eran distintos a las sociedades, ¿bien? Contemporáneas a las que vivimos hoy en día nosotros, ¿bien? Entonces, el inicio, ¿sí? De, por ejemplo,
el capitalismo moderno, el sistema capitalista, el sistema de consumo, ¿sí? El sistema de producción a nivel industrial, ¿sí? El inicio del capitalismo contemporáneo, ¿sí? Lo podemos encontrar en la revolución industrial, ¿bien? Que es la clase que ya dejé grabada. Y los principales aspectos, ¿bien? Mediante los cuales nosotros podemos comprender nuestro sistema, ¿sí? Jurídico, nuestro sistema social, ¿bien? Y nuestro sistema político, empiezan con la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense. Ojo, los franceses y los estadounidenses no inventaron la democracia ni inventaron la república. O sea, vamos a hablar en más profundidad de eso, pues ya un poco se lo mencioné. Pero los sistemas, ¿sí?, sociales y políticos que surgen a partir de estos dos procesos, ¿sí?, son sumamente importantes para comprender la sociedad en la cual vivimos hoy en día. Bien, a ver, vamos a ver si funciona. Eh, ujú. ¿Pasa o no pasa? Profe querido, mire, le voy a pedir. ¿A dónde? Sí, pero es ahí, ¿no? A a- a ver, ¿será esto? Ah, gracias, profe. Sí, porque esto me parece que. Oh, yo estaba ilusionado que iba a funcionar, pero no. Bueno. Bien, vamos a hacer un poco de cartografía primero, ¿sí? Vamos a ver un poco los mapas, ¿bien? Este es un mapa de Europa, ¿bien? Hacia 1789, ¿sí? Este, que si bien no es un mapa idéntico al que tenemos hoy en día, porque tenemos grandes imperios que hoy en día ya no existen, ¿sí? Vemos básicamente, ¿sí?, que lo que es el reino de Francia, ¿bien?, tiene las fronteras similares, ¿sí?, muy similares, ¿bien?, a las que tiene el día de hoy, ¿sí? Lo que vemos básicamente es que el Reino Unido, ¿sí?, Francia, Reino de España, Portugal era muy parecido. Después toda esta parte de Europa es mucho más compleja, ¿sí? Y estaba compuesta por imperios, ¿sí?, y por reinos que incluían a varias repúblicas de lo que hoy en día es el centro y el este de Europa. Esto se lo muestro, ¿sí?, para que se ubiquen. ¿Qué continente estamos viendo acá? ¿Cuál? Bien, importante, ¿sí? Oh, bueno, profe, disculpe, le voy a pedir que. Ahí está. Muy bien. Bueno, para entender por qué la revolución es revolución, ¿sí?, tenemos que entender qué es lo que cambia. ¿Bien? Cuando hablamos de una revolución, ¿sí?, y esto es muy importante, ¿sí?, para que ustedes no repitan conceptos o palabras que no entienden, estamos hablando de que hay un cambio sumamente pronunciado, muy fuerte, de un sistema a otro, ¿sí? Y que este cambio, ¿sí?, se da de manera convulsa, ¿sí? Una revolución, ¿sí?, es un cambio social, político, económico, de la índole que ustedes quieran, ¿sí?, que se da, bien, de una forma convulsa, digamos. No, generalmente puede ser una revolución armada, ¿sí?, un cambio de gobierno, ¿sí?, que se da, bien, por el uso de la fuerza, ¿sí?, por una revolución social de una serie de grupos sociales que están descontentos, ¿sí?, con el status quo, ¿bien?, con el régimen reinante. ¿Bien? Muy difícil se da una revolución si todo el mundo está de acuerdo con el sistema en el cual vive. ¿Bien? Para que haya una revolución, ¿sí?, distintos sectores sociales, en líneas generales, para que el sistema cambie, tienen que ser sectores sociales que componen la mayor parte de la población, ¿sí?, tienen que estar hartos de un sistema social imperante, ¿sí?, político o económico, y deciden derrocarlo y cambiar. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos? Estas son algunas cuestiones como básicas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí?, cuando van a final, uno les pregunta, y bueno, ¿y por qué es revolución? Y ustedes no saben del todo responder. Ustedes tienen que pensar que hay un cambio muy fuerte y muy drástico. ¿Bien? Y para entender por qué la revolución es revolución, tenemos que entender, ¿sí?, el modelo social anterior y en qué cambia. ¿Sí? Bien, cuando hablamos del antiguo régimen, ¿sí?, hablamos, ¿sí?, del régimen imperante
antes de la Revolución Francesa, ¿sí? Siempre que hablamos del antiguo régimen, hablamos de eso. ¿Bien? Si bien yo ahora les voy a hacer una descripción general de qué se trata, eh, este sistema es más complejo. ¿Bien? Yo les voy a dar una serie de características generales, ¿sí? Porque tenemos que entender cómo era esta sociedad que los franceses querían cambiar. ¿Sí? Si bien esto, sobre todo la profe Ulloa va a decir, no, Gabriel, esta sociedad era más compleja de lo que voy a explicar, ¿sí? Yo se lo doy a ustedes de manera simplificada, ¿bien? Porque no podemos ver historia del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, ¿sí? Porque en este caso no tenemos tiempo, ¿sí? Entonces, lo que yo le voy a dar son algunas de las características generales del antiguo rey, ¿sí? De la sociedad, del modelo político y económico que existía previo a la Revolución Francesa. ¿Bien? Entonces, el antiguo régimen se basaba en una sociedad de castas. ¿Bien? En una sociedad de castas, ¿sí? Está reconocido, si ustedes quieren, de manera legal, de que no todas las personas son iguales. ¿Sí? Las personas pertenecen a distintas castas que tienen distintos derechos y distintas obligaciones. ¿Bien? No es como la sociedad actual, ¿sí? Donde cada ciudadano argentino, ¿sí? Según la ley, según la Constitución, tiene iguales derechos y obligaciones. ¿Sí? Eso es un concepto de la Revolución Francesa. ¿Sí? No. En el antiguo régimen, ¿bien? Cada casta, ¿bien? Tenía derechos y obligaciones distintos. ¿Sí? Y había básicamente tres castas, ¿sí? Dentro de la sociedad feudal. ¿Bien? La nobleza, el clero y el pueblo. ¿Sí? La nobleza era la clase gobernante, ¿sí? La que tenía la suma del poder político y militar. ¿Bien? La suma del poder político y militar. ¿Bien? Eran los que gobernaban, ¿sí? Básicamente los principales aspirantes a ser reyes, ¿sí? Eran nobles, básicamente, si uno lo traslada a los términos medievales, ojo que todavía no, esto no es una sociedad estrictamente medieval, sino que se está transformando, ¿sí? La sociedad de castas no tan solo es nobleza, clero y pueblo, ¿sí? Sino que lo podemos decir en los términos clásicos, ¿sí? Son los bellatores, los oratores y los laboratores, ¿sí? El bellator es el guerrero, ¿sí? El noble, ¿bien? El que se dedica a la guerra, ¿sí? Bellatore viene de bellium. Bellium significa guerra en latín, ¿bien? El caballero. El que tenía, ¿por qué caballero? Porque andaba a caballo, ¿sí? Ustedes dirán, ah, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, no todos tenían derecho a andar a caballo y a portar armas, ¿sí? Solamente podían hacerlo los nobles. Y solamente los nobles, ¿sí? Podían convocar a fuerzas armadas y dirigirlas, ¿bien? Al mismo tiempo, la nobleza tenía su poder político y económico, ¿bien? En un medio de producción, ¿sí? Fundamental, ¿bien? En lo que daba la riqueza, ¿sí? En este tipo de sociedades, ¿sí? Que es la tierra, ¿bien? Nosotros vamos a ver, ¿sí? Que las sociedades, ¿sí? Del siglo XVIII eran en su totalidad sociedades rurales, agrarias, ¿bien? En el cual el 85 o el 95% de la población vivía en el campo. ¿Bien? Y el principal medio de producción, por lo menos dentro de la economía doméstica y local, ¿sí? Era la tierra. ¿Sí? Ya le voy a explicar por qué. ¿Bien? Entonces, si la tierra era la principal fuente de riqueza, la clase gobernante necesitaba controlar esa tierra. ¿Sí? Y tener la mayor cantidad de tierra posible, ¿bien? Para poder tener el mayor poder económico posible. Ahora vamos a ver que el poder no es tan solo sobre los objetos y sobre la tierra, sino también sobre las personas. Bien. La nobleza entonces era la que tenía el poder militar, la que tenía buena parte del poder económico y lo que nosotros entendemos hoy en día como el poder político. Bien. Porque dentro del antiguo régimen, ¿sí? Estamos hablando de sociedades en la cual ya está totalmente definido un sistema monárquico y en muchos casos un sistema monárquico absoluto, ¿bien? Donde el poder del rey, ¿sí? Es sumamente importante, ¿bien? Y ahora, en un sistema monárquico no existe, en el sistema monárquico puro, no existe ninguna noción republicana, ¿bien? Dicho de otra forma, ¿cómo es rey el rey?
¿cómo se transforma o se elige un nuevo rey? Dios. Y por descendencia. Perfecto. Buenísimo. Muy bien. ¿Sí? Número uno. Ahora vamos a ver la importancia de Dios y de la iglesia cuando hablemos del clero. ¿Sí? Pero, ¿por qué el rey es rey? Primero, principal, porque Dios así lo quiere. Pero, ojo, también, ¿sí? Esta es la explicación que se da en ese momento, no es que fuese así. ¿Bien? Y al mismo tiempo, ¿sí? El rey solamente puede, ¿sí? Ser escogido de entre una de estas tres castas, que es la nobleza. ¿Bien? Ni el clero, ¿sí? Ni el campesinado o pueblo, ¿sí? Pueden acceder, ¿sí? Al trono. Solamente los nobles. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que el gobierno, ¿sí? ¿Sí? La clase dominante, ¿sí? Solamente puede ser la perteneciente a la nobleza. ¿Bien? ¿Y cómo se lograba ser noble? Siendo hijo de noble. ¿Bien? La única manera de ser noble, ¿sí? Era ser hijo de un noble. ¿Bien? Un, una persona perteneciente al pueblo o al campesinado no podía ser noble. ¿Bien? Porque su casta se lo impedía. ¿Bien? Solamente se podía ser noble siendo hijo de noble. ¿Bien? Entonces era un sistema sin ascenso social, sin movilidad social. ¿Bien? Un sistema cerrado, ¿bien? Gobernado por la nobleza. ¿Bien? Ya vamos a terminar de explicar la nobleza en función de las otras castas. El clero, ¿sí? También formaba parte de la clase gobernante, pero no era necesariamente, ¿sí? Eh, una clase que gobernase mediante las armas. Bueno, esto es discutible, yo se lo estoy simplificando, ¿sí? Pero básicamente el poder del clero es el poder de la iglesia, el poder de la religión, ¿sí? Este tipo de sociedades, las sociedades del antiguo régimen, bien, en buena parte eh, siguen siendo sociedades teocentristas, bien, en la cual, ¿sí? La explicación del universo remite en gran medida, ¿sí? A la explicación que da la iglesia. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿por qué existen hombres y por qué existen mujeres? Porque Dios así lo quiere. ¿Bien? ¿Por qué existe cielo y por qué existe la tierra? Porque Dios así lo quiere. ¿Por qué hace frío y por qué hace calor? Porque Dios así lo quiere. Eh, y básicamente la respuesta a todas las preguntas, ¿sí? Remiten al poder divino, al poder de Dios. Poder de Dios como creador del universo, del todo, de la naturaleza, de los hombres, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esa explicación del cosmos, del universo, de los fenómenos sociales, de absolutamente todo, ¿sí? Tiene que ver, ¿sí? Con un fuerte poder de la iglesia, ¿bien? Un fuerte poder de la iglesia, ¿bien? En este tipo de sociedades, ¿bien? La iglesia tenía un poder que no tiene muchísimo mayor al que tiene la iglesia hoy en día. Hoy la iglesia en día, digamos, tiene un poder mucho, muy reducido, digamos, no tiene comparación a lo que eran las sociedades del antiguo régimen. Bien. Y al mismo tiempo, ¿sí? El poder de la iglesia, el poder de la religión, ¿sí? Eh, se plasmaba en varios aspectos. Número uno, la educación, ¿sí? La educación como la conocemos hoy en día, sobre todo la lectoescritura, ¿sí? Dependía de la iglesia, ¿sí? Solamente la iglesia podía ejercer, ¿sí? La educación en este tipo de sociedades. Y estaba destinada básicamente al clero y a la nobleza, ¿sí? O a algunos sectores de la burguesía, pero básicamente hacia fines del siglo XVIII, menos de un 10% de la población sabía leer y escribir, con suerte, ¿sí? O sea que la gran mayoría era analfabeta, ¿bien? Y solamente la educación podía darla a la iglesia. Al mismo tiempo, la iglesia poseía, ¿sí? Una inmensa riqueza, ¿sí? Porque tenía una gran cantidad de tierras. Y al mismo tiempo recibía tributo de la tercera casta o el tercer orden, que es el pueblo. Y a partir de esto vamos a comprender todo el sistema y cómo se arma. Bien. El 90-95% de la población del antiguo régimen en Francia o del resto de las sociedades del antiguo régimen europeas estaba compuesta por el tercer orden, lo que se conoce como el pueblo, ¿bien? O campesinado, en muchos casos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población vivía en el campo. ¿Bien? Entonces, ¿qué tienen en común?
¿sí? Todas estas personas, ¿sí? Sean campesinos, pueblos, ya después vamos a hablar de la burguesía que es un poco más compleja, pero todo aquel que no pertenece al clero o no pertenece a la nobleza tiene que tributarle al clero o a la nobleza, ¿sí? Dicho de otra forma, aquel que no es noble o que no pertenece al clero, aquel que pertenece al pueblo, ¿sí? Y el pueblo en este caso es más del 90% de la población, vive bajo el régimen de servidumbre. ¿Bien? ¿Qué significa servidumbre? ¿Sí? Que las personas, ¿sí?, que están en esta tercera casta, ¿sí?, tienen que rendir tributo y servidumbre al clero y a la nobleza. ¿Sí? ¿Cómo se le rendía tributo, ¿sí?, al clero? Se pagaba algo que hoy en día no tiene nada que ver porque no es algo obligatorio, pero que existe la palabra, que es el diezmo. ¿Sí? Los campesinos, ¿sí?, el pueblo, tenía que pagarle anualmente el 10% de sus cosechas, ¿sí?, a la iglesia. Y era la forma de tributar. ¿Sí? Y también tenían que tributar a la clase noble. ¿Sí? Fundamentalmente, ¿sí?, trabajando las tierras de la nobleza, ¿sí?, en los tiempos de cosecha y de siembra, ¿sí?, o manteniendo sus corrales, pastoreando sus animales, ¿bien? O también a cambio de la utilización de tierras, ¿sí?, porque puede que las tierras fuesen de la nobleza, ¿sí?, el campesino que vivía allí tenía que pagar tributo para poder vivir en esa tierra. Y si no vivía en tierra de la nobleza, igual tenía que pagarle tributo, ¿sí?, a la nobleza. Sea cual sea el caso, el pueblo y el campesinado, ¿sí?, en este caso lo estoy usando como sinónimos, porque estoy hablando de la gente que vive en el campo, siempre, bien, tributan al clero y a la nobleza. Y no tienen los mismos derechos. No tienen los mismos derechos. Porque nadie que pertenezca al campesinado, nadie que pertenezca al pueblo tenía la más remota posibilidad de gobernar. ¿Sí? El gobierno, ¿sí?, laico y el gobierno eclesiástico, ¿sí?, el gobierno secular o el gobierno de la iglesia, ¿sí?, pertenecía a la nobleza y al clero. ¿Bien? Entonces, el pueblo nunca podía aspirar a gobernar. ¿Bien? Y estaba atado a la servidumbre, ¿bien?, del noble y del clero. ¿Sí? Estos modelos varían. ¿Sí? Hay algunos regímenes donde el régimen de servidumbre puede ser un poco más laxo, ¿sí? Digamos, donde no se les pedía mucho a los campesinos. Hay otros regímenes, como puede ser el caso francés, el caso ruso, ¿sí?, o el caso polaco, donde la nobleza le pedía tanto y exprimía tanto a los campesinos, al punto de que gran parte del campesinado vivía en una eterna pobreza o podía morir de hambre. ¿Sí? Entonces, puede ser un sistema social sumamente opresivo. ¿Sí? Porque no tan solo el poder económico lo tenían la nobleza y el clero, sino también el poder militar, que eso es sumamente importante. ¿Bien? ¿Se entiende un poco hasta aquí? ¿Bien? ¿De qué se trata la sociedad del antiguo régimen? Bien. Bueno, ahora, hay, sí, un, una especie de subcasta que surge en este momento. No son clases sociales, ojo. ¿Sí? Yo sé que ustedes en algún momento van a decir clases porque es la forma más fácil que ustedes tienen de definirlo, pero no es una sociedad de clases. ¿Bien? Eso es propio del capitalismo. ¿Bien? Hay una subcasta, ¿sí? Si se puede decir de alguna forma, que pertenece al pueblo, pero que tiene mucho poder económico y que comienza a desarrollarse, ¿sí?, fuertemente, ¿sí?, a partir del siglo XI, siglo XII, ¿sí?, y ya hacia el siglo XVIII, ¿bien?, es un sector social que tiene mucho poder económico, que es la burguesía. ¿Bien? La burguesía, ¿sí?, es un sector social que surge originalmente en ciudades, ¿sí?, en ciudades comerciales, generalmente en ciudades nodo, ¿sí?, por ejemplo, ciudades portuarias, ¿sí?, que son nodos comerciales, ¿sí?, ciudades que dan al mar, o puertos fluviales, ¿bien?, lugares donde se da mucho comercio, ¿bien?, o también hacia el interior en lugares, centros comerciales hacia el interior de los distintos reinos. Pero sea cual sea el caso, los orígenes de la burguesía, ¿sí?, son básicamente urbanos, ¿bien?, de la ciudad. ¿Bien? ¿Y qué es
básicamente la burguesía, ¿sí? En el antiguo régimen. Una primera definición que podemos decir, ¿sí? Es que es una clase, ¿sí? De comerciantes. Bien, la primera actividad, ¿sí? Que comienzan a desarrollar los burgueses, ¿sí? Es el comercio, el intercambio, ¿sí? Y los burgueses, ¿sí? Surgen de los burgos. ¿Bien? Los burgos eran ciudades comerciales, ¿sí? Ciudades donde primero había ferias, ¿sí? Donde se intercambiaban cosas, ¿bien? Y luego donde empieza a comerciarse, no tan solo hacia el interior de los reinos, sino a nivel internacional, ¿sí? Luego, ¿bien? Fundamentalmente, ¿sí? A partir del siglo XIII y fundamentalmente del siglo XV, ¿sí? La burguesía no tan solo se convierte, ¿sí? En una clase comerciante, sino que empieza, ¿sí? A manejar lo que se conoce hoy en día como el sistema bancario de las finanzas, ¿sí? Eran los que manejaban el comercio y también manejaban la banca, ¿sí? Los bancos, ¿sí? Comercio, ¿sí? Y banca, ¿bien? Que suelen ser las mismas personas, ¿sí? Generalmente el excedente, ¿sí? La plata que sobra del comercio, muchos burgueses empiezan a invertirla en préstamos, ¿sí? Porque puede ser tan rentable comerciar algo como dar préstamos, ¿bien? Sistema bancario básico de ese momento, ¿sí? Y lo que vamos a ver, ¿sí? Sobre todo durante la Revolución Industrial, ¿bien? Es que la burguesía, ¿sí? No tan solo va a empezar a controlar el comercio, ¿sí? Y las finanzas, sino que va a empezar a manejar el sistema productivo y fundamentalmente va a ser el principal inversor y quien va a dominar los sistemas de producción manufactureros, ¿sí? Los sistemas de producción industrial. Bien, entonces nosotros cuando hablamos de la revolución industrial, ¿sí? Vamos a ver que la burguesía, ¿bien? Esto está en la clase anterior, ¿sí? Es la clase, ¿sí? Que posee básicamente la mayor parte de las fábricas o los medios de producción, ¿sí? Esto está en la clase anterior, ¿bien? Pero en el régimen francés, que es distinto, ¿bien? Al inglés, ¿sí? La burguesía era básicamente, ¿sí? No tan solo lo que se conoce como la alta burguesía, aquellos que manejaban el comercio internacional y los que manejaban la banca, sino también, y esto es muy importante para que no se hagan una idea de que el burgués necesariamente era una persona enriquecida, ¿sí? Sino que existe una amplia gama, ¿sí? No, gama, perdón, un amplio sector de la población, que es en realidad numéricamente la mayor parte de la burguesía, que se conoce como pequeños y medianos tenderos. Ustedes van a ver la palabra tenderos, ¿sí? Porque son traducciones hechas del español del francés al español, ¿sí? Pero el tendero, digamos, el que tiene una tienda, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Es el pequeño y mediano comerciante, ¿sí? El que vende fotocopias acá. Ojo, no había fotocopiadora en el siglo XVIII, ¿no? Le estoy dando un ejemplo contemporáneo, ¿sí? Por ejemplo, el que vende fotocopiadora, el que tiene heladería, el que tiene el kiosco, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Eran pequeños y medianos comerciantes, ¿sí? Que vendían alimentos, que vendían productos textiles, digamos, que vendían cualquier tipo de productos, ¿sí? Pero en pequeña y mediana escala, ¿bien? Y básicamente, sí, estos sectores sociales también existían dentro de los ámbitos urbanos. ¿Bien? Vamos a ver sí que esta pequeña y mediana burguesía es muy importante dentro de la Revolución Francesa. ¿Bien? Bueno, a ver, me parece que se me fue la mano con el antiguo régimen. Vamos a pasar, ¿sí? Rápidamente a la otra. ¿Bien? Hay una serie de demandas sociales muy fuertes, ¿sí? La burguesía, ¿sí? En realidad este tipo de lucha viene desarrollándose básicamente del siglo XV, ¿sí? Lo que busca es acceder al poder. ¿Por qué? Porque no pertenece a la clase noble, ¿sí? Si bien en algún momento los nobles dejan que los burgueses compren títulos de nobleza, ¿sí? Esto funciona en algunos casos sí, otros no. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a la nobleza en determinado momento ven que la clase burguesa es mucho más rica, ¿sí? Que la clase noble, y a pesar de que no tienen el título de nobleza, el escudo, la chapa, ¿sí? Tienen más poder en términos económicos del que tienen ellos. ¿Bien? Entonces empiezan a verlo como una amenaza. Y al mismo tiempo los burgueses también ven como una amenaza a la nobleza, ¿bien? Porque lo que buscan es poder llegar al poder y poder gobernar,
¿sí? Y tener los mismos derechos, ¿sí? Que tienen los nobles, ¿bien? Y poder acceder al poder. Pero como no son hijos de nobles, no pueden hacerlo, ¿bien? Al mismo tiempo, y esto lo hemos visto en más profundidad en la clase anterior, en Revolución Industrial, hay un sistema económico muy cerrado, que es el sistema de gremios o guildas, ¿sí? En la cual la producción y el comercio, ¿sí? Depende, ¿sí? De gremios cerrados. No me refiero a gremios sindicales como lo que existe hoy en día, sino que los gremios son asociaciones de productores, ¿bien? Artesanales, que dominan una rama entera de la producción y de la comercialización. Hablando del siglo XVIII, por ejemplo, en la ciudad de Jujuy, si queremos ponerlo como ejemplo, existía un solo gremio de carpinteros, ¿bien? Y ese gremio era el único que podía producir sillas, mesas, muebles y venderlos, ¿sí? No es que Pepito, González o Pérez podía producir y vender por fuera del gremio, estaba prohibido. La única forma de hacerlo era dentro del gremio, ¿bien? Entonces eso hacía que la economía sea muy cerrada, ¿bien? Y que quien no estuviese dentro de ese sistema no pudiese, ¿bien? Comercializar y producir libremente, ¿bien? Entonces, esos son dos aspectos que quieren romper los burgueses. Al mismo tiempo, ¿sí? El campesinado busca el fin del sistema de la servidumbre, busca eliminar el sistema de tributos, ¿sí? Tener que trabajar y tributar para la nobleza y para el clero, ¿sí? Tener los mismos derechos, también poder acceder al poder, ¿sí? Y en muchos casos también busca el acceso a la propiedad de la tierra, ¿sí? No vivir dentro de las tierras de la nobleza, sino poder tener sus propias tierras. No, esto es como que directamente no funciona. Profe, le pido, por favor. Bien, la revolución, y ahora sí entramos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ¿sí? Tiene dos etapas que nosotros vamos a trabajar. La primera es la de la Revolución Burguesa, ¿bien? Entre 1789 y 1791, y luego la Primera República y el gobierno jacobino entre 1791 y 1794. Bien, bien. Em, para comprender por qué se da una revolución, ya hemos hablado de algunos conflictos sociales, bien, y algunas demandas sociales de la burguesía, del campesinado, bien, pero siempre hay que entender, ¿sí? Que es muy difícil que se dé una revolución, ¿sí? En un momento de la historia, ¿sí? De prosperidad o de estabilidad social, ¿sí? Siempre, casi como regla general, las revoluciones, ¿sí? Se dan en ámbitos sociales, ¿bien? En los cuales hay una pronunciada crisis económica, ¿sí? Hay un fuerte malestar social, hay altos niveles de pobreza, ¿sí? Y hay una gran insatisfacción por parte de la población. Si no, muy difícilmente se da un estallido revolucionario. Bien. En la Francia, sí, previa a la revolución, lo que nosotros vemos, sí, es una profunda crisis económica y un profundo malestar ante el sistema monárquico, ¿sí? Se da esto no tan solo producto de los siglos de demandas sociales y de lucha en pos de acceder a ciertos derechos políticos por distintos sectores sociales, como el campesinado, la burguesía, sino que sumado a eso se da una serie de malas cosechas, ¿bien? Que hacen que el sistema colapse, ¿bien? Este tipo de economía, si bien era una economía bastante más compleja, digamos, existía un nivel de producción artesanal, existían mercados comerciales, existían ciudades, existía un sistema bancario, económico importante en esa época en Francia, digamos, había un sistema capitalista, digamos, no exactamente igual al de Gran Bretaña, digamos, a nivel de la revolución industrial, pero sí de cierto desarrollo del capitalismo, ¿bien? De todas formas, y en gran medida, la economía dependía, ¿sí? De la producción agraria, del campo, ¿bien? Entonces, si había una mala cosecha, colapsaba todo el sistema, ¿bien? En ese momento, sí, la producción agrícola
era mucho más limitada, ¿sí? De lo que es hoy en día. Bien. ¿Qué significa esto? De que la acumulación de un excedente necesario, ¿sí? Para poder sostener la economía en tiempos de crisis era muy endeble. Se lo voy a decir de otra forma, ¿sí? Se producía básicamente lo justo y necesario, ¿bien? Como para que la población se alimente, ¿bien? Si hoy en día, por ejemplo, tenemos una mala cosecha de trigo, ¿sí? No es que nos vamos a morir de hambre. ¿Por qué? Porque hay almacenado en los silos, digamos, trigo como para que comamos 3, 4 años seguidos, digamos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se acumula y se exporta eso, ¿sí? Es muchísimo trigo. ¿Eh? En ese momento se ve una mala cosecha de trigo, por ahí se moría la mitad de la población. ¿Bien? Entonces, el sistema dependía mucho, ¿sí? De la producción agraria. Y si había una mala cosecha, eso significaba, ¿sí? Que la población, ¿sí? Se empobrecía, comía menos, tenía menos defensa, era más susceptible a enfermarse, ahí empezaban las plagas, etcétera, etcétera. Bien. Ante esta situación, ¿sí? Empiezan, ¿sí? A levantarse los campesinos, ¿bien? A levantarse los burgueses, ¿bien? Porque estas malas cosechas producen una situación de crisis económica, ¿bien? En la cual se encarecen los precios de los alimentos, ¿sí? Se da una creciente inflación, ¿bien? Y la economía colapsa, ¿bien? Ante esta situación empiezan a darse levantamientos del campesinado en distintos lugares de Francia y levantamientos también de la burguesía en distintas ciudades de Francia. Cuando suceden estas cosas y el sistema colapsa, ¿sí? Dentro del sistema francés, sistema monárquico francés, se llamaba a lo que se conoce como estados generales. ¿Bien? Se llamaba a las tres castas o tres estados. Ustedes también van a escuchar la palabra estados como sinónimo de castas, ¿sí? Los tres estados, nobleza, clero, pueblo. Las tres castas, nobleza, clero, pueblo. ¿Bien? Se llamaba los estados generales, ¿sí? El rey decía, bueno, estamos en una situación social muy compleja, ¿bien? Vamos a llamar a los estados generales, ¿bien? Que significa convocar a representantes de las tres castas o representantes de los tres estados, ¿bien? En una asamblea, ¿bien? Para definir el futuro del país o cómo se va a seguir o cómo se va a salir de esta situación de crisis, ¿bien? Pero hay un problema, ¿bien? Cuando el rey llama a los estados generales, llama a esta asamblea, ¿bien? El 40% supongamos que la asamblea tenía 100 escaños, 100 lugares, 100 bancas, ¿bien? 40 le dan a la nobleza, 40 le dan al clero y 20 le dan al pueblo, en el cual tenemos campesinos y burgueses. Y los burgueses dicen, no, de ninguna manera, porque estamos en minoría. ¿Eh? Y nosotros somos los que tenemos la mayor parte del poder político y los sectores que están en crisis son justamente la monarquía, la nobleza y el clero. Por lo cual, la burguesía se separa de los estados generales, se separa de este gobierno y forma el primer gobierno revolucionario, ¿sí? Que se conoce como la Asamblea Nacional. ¿Bien? Forma la Asamblea Nacional, forma un nuevo gobierno. Y mientras se da este proceso, al mismo tiempo, en Francia se dan levantamientos populares armados, ¿sí? Que empiezan a tomar el poder, ¿sí? Tanto en el campo como en la ciudad, ¿sí? Los campesinos se levantan contra los nobles, empiezan a incendiar los castillos, empiezan a tomar las tierras de los nobles, ¿sí? El pueblo en las ciudades, en París, por ejemplo, toma la Bastilla, que es, digamos, el hecho simbólico, si más importante, de esta primera etapa de la revolución, la toma de la Bastilla. Bien, la Bastilla era una cárcel y un arsenal, ¿sí? Tenía las dos funciones. Había gente, opositores políticos, ¿sí? Encerrados en la Bastilla, presos en la Bastilla, y el lugar también tenía, ¿sí? Un polvorín, un arsenal donde había fusiles, cañones, balas, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, el pueblo parisino se levanta en 1789, bien, y toma la Bastilla, que es un hecho simbólico porque libera a los presos políticos y al mismo tiempo consigue grandes cantidades de armas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un escenario en el cual hay muchísimos estallidos sociales, ¿sí? Que impiden que la nobleza y el clero, ¿sí? Puedan oponerse a estos cambios que se están dando. ¿Bien? Un pueblo en armas que en gran medida apoya a la Asamblea Nacional, que es el nuevo gobierno, ¿sí? Y este nuevo gobierno de la Asamblea Nacional, ¿sí? Es el que convoca, ¿bien?
al resto de los sectores sociales a elegir representantes y a enviarlos, bien, a esta Asamblea Legislativa. ¿Sí? Este es un cambio muy importante y ya vamos a recapitular por qué. Bien. Dentro de la Asamblea Nacional, que es el primer gobierno revolucionario, ¿sí?, se dan la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Bien? Esto es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Esto es lo más importante de esta primera etapa de la Revolución Burguesa. ¿Sí? ¿Por qué Revolución Burguesa? Porque es la burguesía la que domina esta Asamblea Nacional y la que convoca al resto, ¿sí?, de los sectores sociales. ¿Bien? Pero al mismo tiempo, esta primera etapa de la Revolución va a estar fuertemente dominada, ¿sí?, por la burguesía girondina. ¿Sí? La burguesía girondina, de la Gironda, en realidad es un término que se usa políticamente, ¿sí? Es una clase burguesa que tiene una representación política que se conoce como de centro, ¿bien? Digamos, que no está ni en la extrema derecha ni en la extrema izquierda, ¿bien? Perdón que me vaya para otro lado, pero a colación de esto, y esto es muy importante, ¿ustedes saben de dónde sale la idea de izquierda, derecha y centro en política? ¿De dónde? De que si en la Asamblea Nacional, ¿bien?, que se convoca, ¿sí?, los sectores promonárquicos se sentaban a la derecha, los sectores burgueses se sentaban en el centro, ¿sí?, y los sectores populares, ¿bien?, que buscaban los cambios, ¿sí?, más radicales a nivel político, se sentaban a la izquierda de la Asamblea. ¿Sí? De ahí nace la idea de izquierda, derecha y centro, ¿bien?, de la Asamblea Nacional. ¿Bien? Entonces, en esta primera etapa, ¿sí?, la revolución es muy compleja, pero yo quiero simplificárselos, ¿sí?, se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿bien?, que esto es fundamental, ¿bien? Esto es fundamental y implica un cambio muy importante a nivel político, ¿bien? Lo que dicta, ¿sí?, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es que todos los hombres son iguales ante la ley, ¿bien? Y esto es revolucionario en su momento, ¿sí?, porque rompe con el sistema de castas, con el sistema de estados, ¿bien?, en el cual los hombres eran distintos por nacimiento. Si uno nacía campesino, moría campesino, ¿sí? La única manera de ser noble era ser hijo de noble, ¿bien? Y no quedaba otra. Si le tocaba esa, siga por ese camino y así se va a morir, ¿bien? Entonces, lo que hace, ¿sí?, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano es romper con la idea de castas, ¿sí?, y construir la idea, ¿sí?, no tan solo la idea, sino que esto va a quedar plasmado en una nueva constitución, de que todos los hombres, ¿sí?, son iguales ante la ley. ¿Sí? Todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Bien? Siempre y cuando sean ciudadanos de Francia. ¿Bien? Porque está rigiendo sobre los ciudadanos franceses. Ya vamos a ver que esto es mucho más complejo. ¿Sí? Pero bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Bien? Esta idea, ¿sí?, rompe con el sistema de órdenes y de castas, ¿sí?, y proclama de que todos tienen los mismos derechos y todos tienen las mismas obligaciones. ¿Bien? Todos responden igual ante la ley. ¿Bien? A partir de allí, ¿sí?, es que surgen los principios, ¿sí?, de las libertades civiles e individuales. ¿Bien? Primero, no se legisla, no es que hay una constitución para la nobleza, una constitución para el clero y una constitución para el pueblo. No, hay una sola para todos. Y no existen castas, existen individuos. La idea de individuo, ojo, hoy en día está archi mega desarrollada y súper interiorizada, ¿bien? Pero la idea de individuo, ¿sí?, es en realidad bastante moderno, ¿sí? Y no me refiero tan solo en términos jurídicos y legales, ¿sí? Ustedes están súper individualizados. Tienen todos cortes de pelo distintos, tienen ropa distinta, tienen características distintas. Es más, muy posiblemente busquen rasgos, ¿sí?, para distinguirse del otro, ¿sí? Hago las cosas de la manera distinta al otro, o tengo una remera que es distinta, o digamos, no es que están todos vestidos de gray y marchan así, digamos, y son todos iguales, no, digamos, son individuos, intentan reconocerse como individuos, ¿sí? Esto es un poco más complejo. Bueno, pero la idea de individuación, ¿sí?, y de individuo y de que la sociedad está compuesta, ¿sí?, no por castas, sino por individuos, y que los derechos son individuales, ¿sí?, de cada persona, ¿bien?
es una idea, ¿sí?, de la Revolución Francesa. ¿Bien? Y civiles, ¿sí?, los derechos civiles, los derechos del ciudadano. ¿Bien? La idea de ciudadanía, vamos a ver que es bien compleja. ¿Sí? Lo que nosotros estamos viendo acá, ¿sí?, o sea, la idea de ciudadanía o de civil viene de civis, ¿sí? Civis es la ciudad, ¿bien? La civis es la antigua ciudad, la ciudad de la antigua Grecia, ¿sí? Que es, bueno, ya si me voy para ahí vamos a estar un rato, pero digamos, de ahí viene la palabra ciudadanía, de ciudad, ¿sí? Bien. La idea de ciudadanía, igual que no tiene nada que ver con eso, ¿sí?, porque el ciudadano griego era distinto, ¿sí?, es que todos los que nacen, ¿sí?, en suelo francés son ciudadanos franceses. Punto. Listo. Así se adquieren los derechos. ¿Bien? Después, si viene alguien de afuera, se harán los trámites necesarios para ver si adquiere la ciudadanía o no. Pero todos los que nacen en suelo francés, ¿sí?, son ciudadanos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver en las otras clases que la ciudadanía es más compleja. ¿Sí? Porque si bien todos tienen los mismos derechos y obligaciones, vamos a ver que no todos podían votar. O sea, que no todos tenían la ciudadanía política. ¿Sí? Y que no eran los mismos derechos para los hombres y para las mujeres, sobre todo en el terreno del sufragio. ¿Bien? Esto lo vamos a ver en otra clase, a la cual nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a eso. ¿Bien? Se eliminan los gremios y corporaciones. ¿Bien? Se elimina el sistema de gremios y de corporaciones. ¿Sí? Y al eliminarse, empieza a predominar el capitalismo de corte liberal, ¿sí?, al cual también le vamos a dedicar una clase entera, ¿sí?, en el cual, ¿sí?, empieza a regirse el sistema, ¿sí?, de libre producción y libre comercio. ¿Bien? Cada uno puede producir y comercializar lo que quiera. ¿Bien? Ya no está atado a un sistema de gremio. Y esto es un principio de liberalismo muy importante. ¿Sí? No se asuste con el liberalismo, que vamos a ver una clase entera de eso. ¿Sí? Bien, se construye el Estado secular. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que se separa, ¿sí?, el poder político del poder religioso. ¿Sí? En, digamos, las sociedades del antiguo régimen, ¿bien?, iglesia y Estado laico, ¿sí?, era más o menos, ¿sí?, si bien está bien, estaba la iglesia en un lado y el castillo en el otro, ¿sí?, digamos, el poder, ¿sí?, era compartido por las dos instituciones. Es más, hay fuertes conflictos, ¿sí?, entre la iglesia y el Estado laico, ¿sí?, por ver quién es que realmente tiene el poder. ¿Sí? No voy a volver para atrás porque ya... cosita chiquita. ¿Por qué? Porque la nobleza y el clero eran las mismas personas, las mismas familias. ¿Sí? El primer hijo era el que iba a heredar todas las tierras del padre y el que iba a ser el que iba a tener todo el poder político. ¿Sí? Y el hijo, el segundo hijo, ¿sí?, generalmente era el que iba como cura al convento, digamos. ¿Sí? Pero eran todos nobles. ¿Bien? Pertenecían todos a la nobleza. ¿Sí? Era el mismo entramado familiar. ¿Bien? Bien. Pero lo que tiene, ¿sí?, en este caso, es que durante la revolución, la primera etapa, durante la revolución burguesa, ¿sí?, se constituye una monarquía parlamentaria. ¿Por qué? Porque la burguesía no tiene el poder necesario en ese momento para derrocar del todo, ¿sí?, al rey y reemplazarlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es una burguesía que, si bien quiere lograr una serie de derechos y de mejoras fundamentalmente para ellos, para la burguesía, ¿sí?, tiene bastante temor de que el campesinado o el resto del pueblo se levante, ¿sí?, y se termine comiendo a su gobierno, ¿bien?, por lo cual necesita todavía de cierto apoyo del rey. ¿Bien? Digamos, está como en una situación intermedia en la cual no puede gobernar del todo sobre el pueblo, pero tampoco puede terminar de derrocar a la monarquía. Y durante ese corto periodo, porque vamos a ver que después esto se desarma, se da una monarquía parlamentaria, que es una forma de gobierno que vamos a ver que después se replica muchísimo. Esto implica que hay un rey que en realidad queda en ese caso como una especie de función simbólica y de cancillería, ¿sí?, mientras que en realidad la mayor parte de las decisiones se toman dentro de la Asamblea Nacional. ¿Sí? Entonces, esa es la situación en la cual se da en ese momento. Y durante este periodo de la Revolución se da un sufragio limitado, perdón, al ciudadano propietario. Esto también lo vamos a ver muchísimo en la clase siguiente, en la cual solamente podían votar aquellos ciudadanos que fuesen propietarios. ¿Bien? Pero también se eliminan las cargas e impuestos feudales, el sistema de servidumbre, el sistema tributario, ¿bien?, que existía
dentro de estos resabios de la sociedad feudal en el cual había un Estado que tenía que tributar, ¿sí? Y servir, ¿sí? A otro. Bien. Bien. Profe, por favor, la otra. Bien. Una segunda etapa de la revolución, ¿sí? Donde se terminan de dar una serie de cambios muy importantes, ¿bien? Es la que se da durante la Primera República y el gobierno jacobino, ¿sí? En 1791, bien, hay, ante el terror generalizado que se da en Europa por la Revolución Francesa, el resto de las monarquías se termina aliando, digamos, todos los países básicamente que no son Francia y Europa, terminan aliándose porque son países monárquicos e invaden Francia por todos lados, ¿sí? Porque hay un gran temor, bien, a que esto que está pasando en Francia, bien, se expanda, ¿sí? Al resto de Europa. ¿Bien? Y además, como todas las familias nobles en línea general eran parientes, ¿sí? Luis XVI, que está jugando dos juegos, una a ver cómo negocia con la burguesía y dos, cómo mata a la burguesía, este, empieza a buscar, a hablar con los primos, que eran reyes de otros lugares, con el tío, etcétera, etcétera. Uno gobernaba Gran Bretaña, otro España, etcétera, etcétera. ¿Bien? Eran, las monarquías estaban siempre emparentadas. ¿Bien? En esta situación, ¿sí? Empiezan sobre todo desde la frontera este de Francia a darse una invasión, ¿bien? De los prusianos, del Imperio Austrohúngaro, de los ingleses por el mar que empiezan a acercar a los franceses, digamos, una situación sumamente complicada para los franceses, ¿bien? Y allí comienza, ¿sí? A desarrollarse una posición política que dice, no, momento, nosotros no podemos seguir siendo una monarquía, no podemos seguir siendo un sistema mixto, ¿no? Esto no puede seguir así, básicamente porque poderes monárquicos del resto de Europa están buscando eliminarnos, digamos, ¿sí? Y además porque los cambios que se dieron durante la primera etapa todavía, ¿sí? No son del todo profundos, ¿bien? Y en este ámbito se da una negociación entre dos sectores sociales muy importantes, fundamentalmente de donde se desarrolla el poder y donde emana el poder, que es París, ¿bien? Que son los sans-culottes y los jacobinos, ¿sí? Los sans-culottes, ¿sí? Son como les pudiera decir hoy en día el pueblo trabajador, ¿bien? De Francia, ¿sí? Los trabajadores portuarios, los albaniles, los que trabajaban como dependientes en talleres, en protofábricas, ¿bien? Digamos, lo que se conocería como las clases populares de Francia, ¿bien? Y sobre todo los sectores, ¿sí? Más marginales de la sociedad, no tan solo los trabajadores, sino aquellos, digamos, que no tenían un trabajo definido o que hacían lo que hoy en día se conoce como changas, ¿bien? ¿Y por qué se llamaba sans culotte? ¿Sí? La palabra culotte, ¿le suena? ¿O culote? ¿Eh? Una prenda femenina el culotte, hoy en día sigue existiendo, digamos, el calzón, ¿sí? Digamos, proviene de ahí, el culotte, ¿sí? El calzón, significa calzón en francés, ¿sí? Este, y sí está relacionada con la palabra culo, no, no es por un insulto, pero así es, ¿sí? Le viene culotte. El sans culotte, ¿sí? Es el que no tiene calzoncillo. Sans culotte, no tiene calzoncillo, digamos. No tiene calzón, digamos. El que no tiene calzón, tan pobre que no tiene para comprarse calzones, ¿sí? De ahí viene la palabra sans culotte, ¿bien? Eso es lo que realmente significa, ¿bien? Y este sector del pueblo parisino, ¿sí? Que es el sector más radical, que además al mismo tiempo está armado, y es un sector masivo en París, termina aliándose con un sector de la burguesía, ¿sí? Que es el sector de la burguesía que está más hacia la izquierda, ¿bien? De los intereses burgueses, que son los jacobinos o montañeses. También se lo conoce como montañeses porque muchos vienen de las regiones del Pirineo, digamos, de las regiones montañosas de Francia. ¿Sí? Eh, Montesquieu, Danton, Saint-Just, Robespierre, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y estos dos sectores terminan aliándose contra, ¿bien?, la monarquía y la nobleza. ¿Bien? Entonces, empiezan a dominar la Asamblea Nacional, ¿sí? Empiezan a tener una posición mayoritaria dentro del gobierno y ante la invasión, ¿sí?, de las potencias monárquicas, ¿sí?, a Francia,
es que deciden encarcelar al rey Luis XVI. ¿Bien? ¿Y por qué lo encarcelan? Porque dice, usted, don querido Luis, ha cometido, ¿sí?, traición contra la patria, porque usted es el que está negociando y charlando y permitiendo que las potencias extranjeras invadan Francia. ¿Sí? No importa los intereses que usted tenga, los intereses que usted tenga, usted está permitiendo que extranjeros invadan el país. ¿Sí? Y es por eso que encarcelan al rey, ¿sí?, en 1791 y en 1793 lo decapitan. ¿Sí? Le cortan la cabeza. ¿Bien? En el medio sucede algo mucho más importante, ¿sí?, que es la proclama de la Primera República. ¿Sí? Esto es sumamente importante en Francia. ¿Sí? La Primera República, ¿sí?, después de que encarcelan a Luis XVI, ¿sí?, se proclama en septiembre de 1792 y se da el fin del sistema monárquico. Ojo, durante este periodo, ¿sí?, podemos ver que los reyes vuelven, ¿sí?, pero se proclama la Primera República, y una república sumamente importante en la historia de la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque junto con la República Estadounidense son de las primeras repúblicas, ¿sí?, modernas, ¿sí?, y funcionales, ¿sí?, que se dan en ese momento. ¿Bien? Entonces, un sistema republicano, ¿bien?, que en ese momento tiene como máximo poder a la Asamblea Nacional. ¿Sí? Ya no hay rey. ¿Sí? Es un sistema parlamentario en el cual el pueblo se gobierna a sí mismo, ¿bien?, y no hay ningún tipo de intervención monárquica. Uno de los principales avances, ¿sí?, que se da en ese momento, que es sumamente importante, ¿sí?, es la aplicación del sufragio universal. ¿Bien? Y esto sí que es sumamente revolucionario en ese momento. ¿Sí? Durante el gobierno de Robespierre, por lo menos en las primeras partes, y en la etapa más este, progresiva de su gobierno, ¿bien?, se decreta el sufragio universal. Ojo, este sufragio universal es un universo un poco limitado. ¿Sí? Estas cosas han cambiado porque durante mucho tiempo se utilizó el sufragio universal en un universo, ¿sí?, donde las mujeres no estaban. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra ley de sufragio universal de 1912, ¿sí?, las mujeres no votaban. ¿Ven? Entonces, en un universo limitado, ¿ven?, un universo sin mujeres. ¿Ven? Esto lo digo con ironía, obviamente, pero es importante saber que no es universal. Digamos, no, si no vota la mitad de la población o más de la mitad de la población, solo por el hecho de ser mujer, no es universal. Pero ojo, para ese momento, ¿sí?, para ese tipo de sociedad, ¿sí?, que eran sociedades patriarcales, ¿bien?, el voto de todos los varones mayores de 18 años era así algo muy importante, era algo revolucionario. ¿Bien? Y ojo, era una sociedad bastante revolucionaria en sí. Acá también surgen muchas de las primeras feministas, ¿sí?, durante este proceso. ¿Sí? Ya vamos a ver también el rol de la mujer en los derechos políticos y en la ciudadanía. ¿Sí? Cómo se inserta y cuándo empiezan a votar. ¿Bien? Eso es sumamente importante, ¿bien? La aplicación del primer sufragio universal y la idea de la soberanía del pueblo-nación, ¿sí? Digamos, de que la república, ¿sí?, la república se constituye en base al poder del pueblo, ¿sí?, de la nación. ¿Bien? Digamos que el poder emana del pueblo y es la nación, el pueblo. El pueblo y nación como sinónimo empiezan a desarrollarse durante la Revolución Francesa. Antes nación significaba cosas distintas. ¿Sí? Pero ¿qué es el pueblo siendo soberano y que elige a su propio gobierno? Y ese es el sustento del pacto político. Es una idea, ¿sí?, muy de esta etapa de la Revolución Francesa y que va a tener un peso muy fuerte en otros procesos revolucionarios. ¿Bien? En esta etapa también se termina de liquidar, y esto es muy importante, ¿sí?, y de distribuir, se da una pequeña, no una pequeña reforma agraria bastante importante, en base a las tierras de la iglesia. ¿Sí? La iglesia tenía aproximadamente, ¿sí?, un tercio de las tierras existentes en Francia. ¿Sí? Estas tierras se liquidan, ¿sí?, se expropian las tierras de la iglesia y se las distribuye entre los campesinos. ¿Bien? Esto obviamente, ¿sí?, es una medida que va a ser muy importante, ¿bien?, y que le va a garantizar el apoyo de un fuerte sector del campesinado francés al proceso revolucionario. ¿Bien? Hay un sector más conservador del campesinado y otro que el pequeño propietario
lo que se conoce como el pequeño burgués rural de Francia, ¿sí? Que no tan solo, ya no es tanto un campesino, sino que un tipo que produce para el mercado, en estos procesos, ¿sí? Y en otras revoluciones, va a cumplir un rol muy importante, ¿sí? Em, y al mismo tiempo se forma el primer ejército popular, ¿sí? Antes los ejércitos, ¿sí? Dependían de mercenarios. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que cuando se iba a la guerra, pongámosle un clásico, Francia contra Inglaterra, ¿sí? No tan solo en el fútbol, sino también en la guerra, ¿bien? Este, las monarquías contrataban soldados, ¿sí? Porque no había peor idea que darle armas a los campesinos. Si le dan armas a los campesinos, lo primero que iban a hacer los campesinos era derrocar, digamos, a la nobleza. Bien. Los primeros ejércitos, digamos, populares, en el cual el ciudadano, ¿sí? Es el que defiende a su nación y forma los primeros ejércitos, se da aquí, ¿sí? Lo que hace básicamente el gobierno de Robespierre es formar la gran armada, un gobierno, perdón, un ejército inmenso, formado por ciudadanos armados que tienen una instrucción más o menos básica y que empiezan a atacar en masa a los ejércitos invasores y logran repelerlos, ¿sí? Por ejemplo, en 1792 ganan la batalla de Valmy, ¿sí? Que está en el noreste de Francia, expulsan a las tropas monárquicas y a partir de ahí hasta 1815 Francia se va a expandir por toda Europa, digamos, ¿sí? A partir de ahí van a ser victoria, 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 hasta que derrocan a Napoleón, ¿sí? Pero este ejército, la gran armada del ejército popular, va a conquistar toda Europa, ¿sí? De pe a pa. ¿Bien? Esa es otra historia, pero bueno, es importante que lo sepa. Luego, ¿sí? En una historia que es bastante ya más conocida, ¿sí? El gobierno de Robespierre va a entrar en una etapa, ¿sí? Un tanto paranoica y represiva, y va a empezar a matar a sus propios partidarios, ¿sí? Partidarios de mucho peso, pensadores muy importantes, ¿sí? Este, y a convertirse en un gobierno que pasó de ser el gobierno republicano, digamos, más radical en ese momento a un gobierno autoritario. ¿Ven? Y esto va a generar el odio de los propios jacobinos, ¿sí? Los cuales se van a terminar rebelando contra Robespierre, al igual que otros sectores sociales como los sans-culottes, e incluso todos menos Robespierre. Y Robespierre, luego de perseguir y decapitar a muchos líderes políticos, ¿sí? Incluso de su mismo movimiento, va a terminar siendo decapitado él mismo. ¿Bien? Eh, y esto va a dar fin, si se quiere, a, para mí, digamos, la fecha en la cual termina la Revolución Francesa. Después viene el directorio, el termidor, etcétera, etcétera, que son gobiernos en los cuales no pasa gran cosa, ¿sí? Porque no se dan grandes reformas sociales y ya la política francesa está más orientada a la expansión militar, digamos, no tan solo como forma de conquista imperial, sino como forma de llevar la revolución a otros países, ¿sí? Y de mantener a salvo a la revolución. ¿Bien? Pero el periodo que nosotros vamos a tomar como el de la Revolución Francesa, entonces, va a ir de 1789 a 1794. ¿Bien? Y va a constar de dos periodos internos. La Revolución Burguesa, 1789, 1791, y la Primera República y el gobierno jacobino de 1791 a 1794. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Se dan cambios sumamente importantes. ¿Bien? Se proclama, ¿sí? Los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí? Que son los orígenes de nuestro sistema jurídico, ¿sí? Moderno, de nuestra concepción de la ciudadanía, ¿sí? E incluso de la concepción de todo nuestro sistema de derechos y obligaciones. Bien, eso que a usted ahora le parece tan básico en ese momento fue sumamente revolucionario, bien, porque se rompe con el sistema antiguo, con el antiguo régimen, bien, y comienza a generarse un sistema, bien, que va a empezar a expandirse no tan solo dentro de Europa, sino también dentro de América Latina, ¿sí? Los revolucionarios de la Revolución de Mayo, ¿sí? En Argentina, eran grandes seguidores de los revolucionarios franceses. ¿Bien? Es más, existe el concepto de revolución atlántica, ¿sí? De que sean una serie de revoluciones que empiezan con la Revolución Francesa, que conmocionan, ¿sí? A todos los países de Europa y de América. ¿Bien? Vamos a ver, sí, que muchas de estas proclamas, ¿sí? Sin embargo, existen como concepto legal, pero
no siempre se aplican en la realidad y esto va a generar una serie de debates. Porque si bien en la Constitución, aquí dice también en Argentina, en la habeas corpus, está bien que todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y todos somos iguales ante la ley, en términos sociales reales, no somos todos iguales. ¿Eh? No todos tenemos los mismos ingresos, ¿sí? No todos tenemos las mismas posibilidades, ¿sí? No todos tenemos el acceso a la riqueza o al bienestar o a la seguridad social en la misma medida, ¿sí? Hay gente que es mucho más rica, hay gente que es mucho más pobre, hay gente que le sobre y tiene de todo, hay gente que no tiene nada, digamos. Entonces, si bien constitucionalmente, ¿sí? Tenemos los mismos derechos y obligaciones, vemos que nosotros vivimos en una sociedad que es desigual, ¿sí? Donde no todos, digamos, esa igualdad contemplada en la Constitución no implique, no implica que nosotros, como sociedad, seamos iguales. ¿Bien? Y esto tiene mucho que ver en su momento con el desarrollo de un sistema social, ¿sí? Particular, que no tan solo es el capitalismo, sino una forma de acumulación particular que es el liberalismo. ¿Bien? Que vamos a ver, ¿sí? Cómo se desarrolla específicamente, creo que el martes que viene, ¿sí? Vamos a ver también, ¿sí? Que si bien en ese momento todos, ¿sí? Dentro de estas constituciones eran iguales ante la ley, ¿bien? Eso no significaba, por ejemplo, que algo tan fundamental como elegir al propio gobierno, ¿sí? Se diese de igual manera para todos, ¿sí? Las mujeres no votaban, ¿ven? Y vamos a ver que durante muchísimo tiempo, ¿sí? Si bien hasta 1794 se da el sufragio universal, luego la humanidad básicamente le va a llevar 100 años más, hasta fines del siglo XIX, principio del siglo XX, para que se aplique nuevamente la idea del sufragio universal. Durante gran parte del siglo XIX, solamente los más ricos podían votar. Entonces, vamos a ver que este sistema tenía sus bemoles. ¿Ven? Entonces, vamos a ver, por un lado, cómo evoluciona la ciudadanía, cómo evolucionan los derechos, cómo evoluciona la democracia, ¿sí? Y a qué sector social favorece. ¿Bien? Ya vamos a terminar de engarzar todo esto. ¿Están cansados? ¿Un poquito? Bueno, me alegro porque falta revolución estadounidense, mis queridos. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. ¿Bien? Profe querido, le pido porfa que pase de... Bien, vamos a hacer rápido la revolución estadounidense, ¿les parece? Bueno, eh, bien, ¿dónde se da? ¿Sí? Lo que nosotros conocemos como Estados Unidos hoy en día, ¿sí? Por lo menos lo que terminó siendo el sistema imperante en Estados Unidos, tiene sus orígenes en el sistema colonial británico. Bien, Estados Unidos estaba poblado por una gran cantidad de pueblos originarios, ¿sí? Hacia 1602, ¿sí? Pero una pequeña parte, ¿sí? Sobre todo de la costa este, no, ay, yo tengo dislexia, chicos, ustedes siempre corríjanme, tengo que ponerme así. No, sí, mi dislexia en eso es bravísima. Este, sí, estoy en lo correcto. Nueva York está al este, ¿no, chicos? Listo, estamos de acuerdo. Bien. No sé por qué me pasa siempre con este oeste y con las costas. Bien, la costa este, ¿sí? De Estados Unidos, acá está. Bien. Esas son las 13 colonias originales, ¿sí? Gran Bretaña, ¿sí? Conquista esta pequeña franja de tierra de Estados Unidos, ¿bien? Y los procesos históricos que nosotros vamos a ver durante este periodo se desarrollan en esta pequeña franja costera que está acá, ¿sí? Que son las 13 colonias originales que recorren buena parte, ¿sí? Prácticamente la totalidad de lo que es actualmente la costa este de Estados Unidos y que tenían la frontera acá entre los grandes lagos, ¿sí? Y la cordillera de los Apalaches, ¿sí? Digamos, es la zona que vamos a estudiar a continuación. Profe, por favor, la siguiente filmina. Filmina es un término del siglo XIX, ya no existe más. Bien. La colonización británica y la formación de las 13 colonias. ¿Sí? Entonces, Gran Bretaña, ustedes saben que América, bien, a partir, ¿sí? De 1492 y en distintos procesos, ¿sí? Va a ser colonizada, bien, por distintos imperios, ¿sí? El imperio español, ¿sí? En lo que hoy en día es
gran parte de Latinoamérica, exceptuando Brasil, que va a ser conquistada por el Imperio Portugués, ¿bien? Y parte de Norteamérica, ¿sí? Va a ser conquistada, ¿sí? Por el Imperio Británico, ¿bien? En distintos lugares, ¿sí? Había pequeñas colonias en el Caribe y algunas colonias, ¿bien? En lo que hoy en día es Estados Unidos de América, ¿bien? Esas 13 colonias que yo le mostré, ¿sí? Se van a ir formando paulatinamente. La primera es Virginia, luego Massachusetts, etcétera, etcétera, etcétera. No van a estudiar eso, no se hagan problema, ¿sí? Pero no es que se conquista, ¿sí? Todo de repente, ¿bien? Es un proceso paulatino, ¿bien? Esta colonización, sí, es una colonización distinta, bien, a la colonización británica o a la colonización francesa, en términos de que en realidad lo que le interesa básicamente al Imperio Británico, ¿sí? Es la obtención de rindes económicos, ¿sí? No es que a los españoles no les interesase el oro, digamos, tenían una obsesión por el oro. Todo el tiempo estaban buscando oro en todos lados, plata, oro, riqueza, ¿sí? Pero la colonización española no tan solo remite, ¿sí? A la explotación de las poblaciones locales, a la obtención de oro, etcétera, etcétera, sino que por detrás, o no, al mismo tiempo, mejor dicho, ¿sí? Hay una colonización y una conquista de los cuerpos y de las almas, ¿sí? Que es la conquista religiosa, ¿sí? Nosotros hoy en día somos cristianos, ¿sí? No porque en algún momento las sociedades originarias hayan querido transformarse, sino por obra de los españoles, ¿bien? Reconquista española, ¿bien? Que traen, digamos, la religión cristiana a las tierras americanas, ¿sí? Y convierten forzosamente a las poblaciones a esa religión, ¿bien? A los ingleses no les importaba qué religión tuviese la población local, porque es una colonización en esos términos mucho más violenta que la española, lo cual es mucho decir, porque a diferencia de la española, digamos que la colonización española se hace en convivencia, ¿sí? Luego de un proceso de guerra, digamos, llegan los españoles, se enfrentan al pueblo que tienen enfrente, ¿sí? A veces ganan, a veces pierden. Si pierden, pactan, ¿sí? Igual terminan gobernando, ¿sí? Y si ganan y este pueblo no termina de rendirse ante los españoles, los esclavizan o los exterminan, ¿bien? Pero las sociedades a las cuales nosotros pertenecemos, ¿sí? Son sociedades sincréticas, son sociedades mestizas, digamos. No es que la población nativa desapareció, no. Y Jujuy es un gran ejemplo de eso, ¿sí? Aquí hay raíces de pueblos originarios inmensas, ¿sí? Que no hay, por ejemplo, en Virginia o en Massachusetts, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los ingleses, digamos, no planteaban la convivencia con los pueblos indígenas, sino que simplemente los van exterminando y los van desplazando, ¿sí? A medida que avanzan. No hay convivencia con las poblaciones locales, ¿bien? Y es una de las grandes diferencias del sistema español, ¿sí? Con el sistema español, que se monta en esos sistemas y utiliza las mismas poblaciones para tributar, trabajar, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, este modelo de no convivencia es muy importante porque marca una diferencia, ¿sí? Fundamental, ¿sí? En cómo se va a plantear, ¿sí? Esta población con respecto a los que ya vivían antes allí, ¿sí? Y esto es muy importante saberlo porque si no queda de que, bueno, llegaron los ingleses a un espacio vacío. No, había muchísima población, ¿sí? De los pueblos originarios viviendo allí, poblaciones indígenas, ¿eh? Que van a ser en gran medida exterminadas. Ojo que este exterminio va a llevar muchísimo tiempo, ¿sí? Recién a fines del siglo XIX, ¿sí? Y ya en tiempos republicanos, se va a lograr controlar las poblaciones indígenas, ¿sí? Y no es que las poblaciones indígenas no se resistieron, dieron mucha batalla, mucha lucha, y hay pueblos que básicamente hasta la invención de la ametralladora no terminan de dominarlos y de reducirlos, ¿bien? O sea que este es un proceso muy largo, ¿bien? Pero los ingleses plantean la no convivencia, ¿sí? Solamente población cristiana y blanca, ¿bien? No sé a quién les hace acordar. Cualquier semejanza con la actualidad, no me hago cargo, pero es bastante parecido, ¿no? Bueno, para que vean de dónde surgen ciertas ideas. Bueno, eh, ¿quiénes son los que van este, a las colonias británicas? Hay una cuestión de la cual no podemos desarrollar nosotros porque es bastante más larga, pero sobre todo desde el cisma de la iglesia y a partir de las guerras religiosas, sea un gran problema en Europa, ¿sí? Con las distintas iglesias que surgen. Bien, a ver, el cisma de la iglesia, ¿sí? Se da con la separación entre protestantes y católicos, ¿sí? Bien, y esto va a generar una serie de guerras,
¿sí? Sobre todo durante el siglo XVI, bien, en Europa, terribles, guerras civiles muy, muy sangrientas, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, ¿sí? A lo largo de la historia de este periodo, ¿sí? Y incluso cuando nosotros estudiamos muchos principios del liberalismo, ¿sí? Que la cuestión religiosa está siempre presente, ¿sí? Muy presente, digamos, es algo de la agenda social y política determinante en este tipo de sociedades. ¿Bien? ¿Por qué? Porque venían de guerras civiles muy fuertes. ¿Bien? Y a diferencia, ¿sí? De los católicos, que es una religión muy monolítica, digamos, católico apostólico romano, que está clarísimo, ¿sí? No hay otra variedad de catolicismo, ¿bien? Es única, ¿bien? Dentro del protestantismo hay muchas iglesias distintas, ¿sí? Por ejemplo, acá la más conocida son los evangelistas, ¿bien? Pero dentro de Estados Unidos existen, no sé, 40, 50, ¿sí? Iglesias protestantes distintas, ¿bien? En ese momento los más importantes eran los puritanos y los cuáqueros, ¿bien? Ya vamos a hablar de ellos, ¿bien? Pero a pesar de que Gran Bretaña, Inglaterra, de donde provenían, se proclama a sí misma como un estado protestante, ¿sí? Y en base a eso crea la iglesia anglicana, ¿sí? La iglesia anglicana es la iglesia oficial, ¿sí? De Inglaterra hoy en día, ¿sí? Es una religión, una iglesia estatal, ¿sí? Digamos, no sé cómo explicarle esto, es casi una política de Estado, digamos. Es como que la corona dice, bueno, no vamos a ser más católicos, vamos a ser protestantes, pero yo no voy a dar lugar a que surjan 42.000 iglesias, va a ser la anglicana, ¿sí? Y esa va a ser la iglesia oficial, ¿sí? Y quien la dirija va a ser el obispo de Canterbury y tiene que ser mi amigo y yo soy el rey, ¿sí? No, no es que se puede ir muy para cualquier lado, ¿bien? Esa es la iglesia que existe hoy en día en Inglaterra, ¿sí? La iglesia anglicana es oficial, ¿sí? La relación entre la corona y la iglesia anglicana es muy estrecha. Ahora, no todos estaban de acuerdo con la iglesia anglicana, entonces empiezan a surgir un montón de otras iglesias, como la de los cuáqueros, los puritanos, etcétera, etcétera. Y los anglicanos, que no eran gente muy tolerante, empiezan a perseguirlos y a masacrarlos, digamos. Se da una persecución, una guerra religiosa y civil hacia el interior de Gran Bretaña. ¿Bien? Hasta que en un momento la cuestión se hace insoportable y la corona decide como política mandar a todos los protestantes, perdón, a los protestantes de los protestantes, ¿sí? Digamos, los que protestaban contra esta iglesia protestante o no coincidían con la idea anglicana, mandarlos a las colonias, ¿bien? Que hagan lo que quieran, que se vayan, total, tenemos muchísimas colonias, los anglicanos se quedan acá y el resto vayan a las tierras más allá del mar y funden sus propias comunidades. ¿Bien? Entonces, gran parte, ¿sí? De la migración, ¿sí? Hacia Estados Unidos tiene que ver con motivos religiosos, ¿sí? No es que esperaban grandes ganancias de estas colonias, sino básicamente liberar la presión social que existía dentro de Gran Bretaña. Bien, entonces, es así como surgen, bien, yo le voy a tirar un par de fechas, pero no es que se le voy a tomar. Ahora, si yo les pregunto a ver cuándo son las colonizaciones, la primera etapa de colonización en Estados Unidos, y ustedes me dicen siglo XIX, yo lo voy a desaprobar, ¿sí? Pero tampoco, ¿sí? Le voy a pedir que me digan, ¿sí? De que la fundación de Boston es en 1630, ¿sí? Yo les tiro una fecha como para que ustedes se vayan orientando, ¿sí? La primera colonización se da en Virginia, en Jamestown, no importa, ¿sí? No le voy a pedir la fecha, en 1607, y a partir de allí empiezan a fundarse distintas colonias, ¿bien? Em, a cargo de distintos nobles o distintas poblaciones que le piden al rey tierras en, este, en las nuevas colonias de Norteamérica, ¿sí? Ese es el caso, ¿sí? Por ejemplo, de las colonias puritanas de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es toda la zona norte, ¿sí? Toda la zona norte, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Maryland, son todas unas colonias chiquitas que hoy día son estados de Estados Unidos, son como sus provincias, ¿sí? Que están en el noreste de Estados Unidos, ¿bien? Que son las colonias puritanas, ¿bien? Y los puritanos, ¿sí? Le piden, ¿sí? Permiso, había una serie de nobles que ya eran puritanos y le piden al rey, mire, ya que no nos llevamos bien, por favor, rey Jacobo, habilítenos unas tierras allá en estas colonias inmensas que tenemos ahí y nosotros nos vamos de acá y dejamos de molestar, nos dejamos de matar entre nosotros. ¿Qué le parece? Bueno, vayan tranquilos. Y bueno, le habilitaron esas tierras y allí es donde se fundan, ¿sí?
las colonias puritanas. Bien, las colonias puritanas son sumamente importantes, ¿sí? Porque la identidad estadounidense está muy eh, construida en base a una serie de pilares, ¿sí? Identitarios relacionados, ¿sí? Con la idea del puritanismo y el protestantismo, ¿sí? Que son sumamente importantes. ¿Bien? Si bien existían muchas colonias antes de la de Nueva Inglaterra y la de Boston, ¿sí? Ellos, digamos, por lo menos una parte de la población de Estados Unidos, toma como fundación original, ¿sí? La llegada en 1620 de los puritanos a Nueva Inglaterra, en un barco que se llamaba el Mayflower, ¿sí? Donde viajan estos exiliados políticos y religiosos hacia estas nuevas tierras, llegan a la tierra prometida, esculpen en la piedra de Plymouth los principios del puritanismo. Esa piedra existe todavía, es como una especie de piedra basal de la civilización puritana, y a partir de allí comienza a desarrollarse la historia de Estados Unidos, ¿sí? Este es de alguna forma como el mito estadounidense, ¿sí? Que constituye la idea, ¿sí? De lo que hoy en día se conoce como WASP, ¿sí? WASP significa dos cosas, ¿sí? Avispa, en inglés, y otra tiene un sentido que es un acrónimo de lo que se considera como lo más auténtico de la nacionalidad estadounidense, esto dicho por ellos, que significa White, Anglo-Saxon and Protestant. ¿Bien? Blanco, anglosajón y protestante. ¿Bien? La identidad WASP, ¿sí? Blanco, anglosajón y protestante, ¿sí? Es dentro de, por ejemplo, muchos credos, digamos, de la mitología del origen de la nacionalidad estadounidense, es muy importante, ¿sí? Digamos. Por eso, ustedes van a ver que hay problemas raciales espantosos en Estados Unidos hasta hoy en día, ¿sí? Porque estos blancos protestantes y anglosajones, ¿sí? Se consideran, ¿sí? Los auténticos ciudadanos primitivos y nativos de la nación, los primeros que llegaron y los primeros que estaban allí, y por lo cual la nación les pertenece a ellos, ¿sí? No, venían de Inglaterra, los echaron de Inglaterra. ¿Eh? Mm. Sí, porque básicamente no podían vivir con otras poblaciones que no fuesen blancas. Digamos, ya vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a ver esto que es muy importante, ahora podemos hablar de esclavitud, etcétera, etcétera. Bien. También, sí, va a haber otra, bueno, estos son detalles, pero para que ustedes los tengan en cuenta, ¿sí? En los cuáqueros, ¿sí? La sociedad de los cuáqueros, ¿ven? Que es otra forma de protestantismo muy importante, ¿sí? Se va a dar cuando a Lord Penn, ¿sí? Se le otorguen tierras, ¿sí? En América, lo que hoy en día, ¿sí? La ciudad de Filadelfia, ¿sí? En el estado de Pensilvania, que viene de Penn, ¿sí? El rey le otorga tierras ahí, y los cuáqueros, que también eran disidentes, viajan hacia estas tierras y fundan Filadelfia, ¿sí? Los cuáqueros, ¿sí? Significa sociedad de amigos. Quaker, digamos, una palabra en inglés, ¿sí? Que tiene distintas acepciones, ¿bien? Pero que tiene que ver con la amistad. Incluso la palabra Filadelfia viene de Filadelfos, digamos, de ciudad de la hermandad, del amor fraterno, ¿sí? Y este tipo de creencias, y si bien los cuáqueros, digamos, hoy en día son bastante puritanos en muchas de sus formas, está prohibido el alcoholismo, está prohibido tomar alcohol, este, mm, se considera que cuando uno no está trabajando, digamos, no, el ocio se considera como pecaminoso, ¿sí? Las sociedades protestantes y las creencias protestantes tienen, en líneas generales, tanto puritanos como cuáqueros, en líneas generales el protestantismo en sí, considera, a diferencia del catolicismo original o de esa época, ¿sí? Que las ganancias, ¿sí? Que la actividad económica, bien, que la actividad capitalista, ¿sí? No es pecaminosa, sino que Dios quiere, ¿sí? Que nosotros nos enriquezcamos, ¿sí? Dios quiere que nosotros velemos por nuestros propios intereses, ¿sí? Porque dentro del protestantismo la relación entre hombre y Dios es individual, ¿sí? No hace falta una iglesia de por medio, ¿sí? Es un principio del protestantismo, ¿bien?
Y a diferencia del catolicismo, que criticaba la usura o la generación excesiva de riqueza, el protestantismo considera, ¿sí? Por lo menos esta iglesia, ¿sí? Que ser rico está bien y que el desarrollo del capitalismo y de este tipo de relaciones es aceptable e incluso deseable. Bien. Entonces, ojo, hay muchas iglesias dentro del protestantismo. No sé si todas consideran lo mismo, pero cuáqueros y protestantes lo tenían muy en claro. Bien. Em, a partir de allí, ¿sí? Es que se funda una sociedad muy compleja, ¿sí? En la cual cada estado, ¿sí? Tiene características religiosas propias, ¿sí? Tenemos Nueva Inglaterra, que son protestantes, los cuáqueros en el estado de Pensilvania, los mormones en el estado de Georgia. eh, hay otro que siempre me olvido, es más, hay una serie buenísima hoy en día sobre eso. Ya me voy a acordar, pero bueno, cada estado tiene su particularidad. Y también había católicos, ¿sí? Los Amish, ¿sí? Bueno, hay muchísimas iglesias distintas. ¿Bien? Bueno, em, vamos a dejarlo aquí, ¿sí? Y el día de mañana vamos a hacer un pequeño cierre ya de la Revolución Estadounidense y después vamos a terminar de trabajar lo que tenemos que ver en la clase que viene, ¿sí? Mañana damos 10, 15 minutos más, ¿sí? De Revolución Estadounidense y después vamos a ver, ¿sí? Cómo trabajar, ¿sí? O cómo abordar los procesos históricos dentro de la universidad, ¿bien? ¿Cuál es la diferencia entre la historia en la secundaria y la historia en la universidad? ¿Bien? Los dejo ya porque veo varios que me están cabeceando. Es más, buena parte del público se está retirando. Sé que bueno. Mañana, chicos, aula 18. ¿Sí? Mañana nos vemos en el aula 18. Arriba. ¿Bien? Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, aquí estoy. Y para el resto, hasta mañana. Profe, consulta, ¿en los teóricos se toman asistencia virtualmente? Sí. Chicos, mañana en el aula 18, ¿no? No se confundan. Y los que no puedan, el link está en el Facebook, está en el aula virtual. Igualmente esta clase, apenas tenga la disponibilidad del archivo, la voy a subir al YouTube y al aula virtual y al Facebook.